El silencio del trono. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. En la sala del trono de oro del Imperio Galáctico, incluso los drones flotantes que grababan los archivos históricos parecían haberse detenido. La atmósfera vibraba con una tensión antigua, como si el eco de miles de batallas resonara en los pilares bañados en oro líquido que se alzaban como columnas de una religión sin nombre. Allí, en medio de la corte imperial, entre embajadores de mundos lejanos, criaturas que respiraban gases venenosos y otros que se alimentaban de luz ultravioleta, el centro gravitacional no era el emperador. Era él. El humano. Alto, corpulento, de mirada helada como una supernova en colapso, con una piel apenas cubierta por una armadura negra que parecía hecha de una aleación desconocida. De pie, con los brazos cruzados, como si no tuviera enemigos que valieran el esfuerzo de moverse. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier proclama imperial. Todos lo conocían por su nombre de servicio, Kael. Pero nadie sabía cuál era su verdadero nombre. Nadie sabía de qué parte de la Tierra había salido. Algunos incluso dudaban que hubiera nacido de mujer. En el trono dorado, el emperador observaba en silencio. Su rostro oculto tras una máscara ceremonial, sus pensamientos más allá de la comprensión biológica. No era humano. Ningún emperador lo había sido jamás. Y sin embargo, allí estaba su sombra viviente, un terrícola. Un simple Homo sapiens, rodeado de razas que habían dominado estrellas, terraformado lunas, trascendido sus cuerpos físicos. Todo cambió cuando el emisario de los Braat irrumpió en la sala. La criatura caminó como una montaña animada. 4 brazos, una masa muscular descomunal y una piel que parecía obsidiana viva. No estaba invitado. No era su lugar. Pero no le importaba. Caminó hasta el centro del salón y lanzó un cilindro metálico al suelo. Rodó hasta detenerse justo frente al trono. Era una cabeza. Una cabeza arrancada. El gobernador del sector Elión, dijo el emisario, su voz como un motor de antimateria. Ha sido juzgado por traición. Y ejecutado por orden de nuestro alto mando. El imperio tiene 2 opciones, retirarse, o ser desmantelado planeta por planeta. Silencio. Los cortesanos miraron al emperador. Esperaban una señal, una orden, una respuesta. Pero el emperador no se movió. Fue Kael quien dio un paso. Solo uno. Pero fue suficiente para cambiar la temperatura del salón entero. El emisario de los Braat lo observó y sonrió con arrogancia. Algunos en la corte se estremecieron. No por la amenaza, sino porque sabían lo que venía. Kael no habló. No lo necesitaba. Caminó lentamente hacia el emisario. No llevaba armas visibles. Su armadura, apenas ornamentada, no tenía blasones ni insignias. Solo líneas de batalla, cicatrices metálicas de antiguos combates. ¿Quién eres tú? Gruno Elvrat. Kael no respondió. El alienígena levantó uno de sus brazos y apuntó con un cañón de energía. Un arma capaz de desintegrar acero en segundos. Y entonces ocurrió. Kael se movió. No rápido. No con violencia, sino con precisión absoluta. Su mano derecha giró sobre la muñeca del enemigo, desactivando el cañón con una simple presión. Luego, un rodillazo en el torso hizo que el Braat perdiera el aire, si es que respiraba aire, y antes de que alguien pudiera gritar, el humano ya lo tenía en el suelo, inmovilizado, con el rostro contra el mármol dorado. Todo en menos de 5 segundos. Este no es tu trono, dijo Kael, al fin, con voz grave. Este no es tu juicio. No eres nadie aquí. El emperador finalmente asintió con lentitud. No dijo palabra, pero su gesto bastó para que 2 guardianes de éter se aproximaran y se llevaran al emisario derrotado. Kael regresó a su puesto. Ni una gota de sudor. Ni un temblor en las manos. Como si lo que acababa de ocurrir no hubiera significado nada. Pero para la corte, lo cambió todo. En ese instante, más de un consejero imperial comprendió por qué el emperador lo mantenía cerca. Por qué no había un escuadrón de élite, ni un cuerpo de seguridad holográfico. Solo Kael. Un humano. Un depredador en un mar de especies que habían olvidado lo que era el miedo. Y lo más aterrador no era su fuerza. Era lo que había en sus ojos. Detrás de su mirada de acero había algo salvaje. Algo primitivo. Algo que ni los Braat, ni los Elión, ni los Cátara habían podido replicar en sus siglos de evolución. Una furia silenciosa. Un abismo. Y algunos lo sabían, no era natural. Esa noche, en las cámaras más profundas de la corte, comenzaron los susurros.
No puede ser solo un humano. ¿Y si fue modificado? Dicen que sobrevivió al proyecto Hades. Imposible. Ese experimento fue cancelado. O eso fue lo que nos dijeron. Kael, mientras tanto, comía solo en su cámara privada. Sin lujos. Sin asistentes. Solo una pequeña bandeja de proteína sintética. Su armadura colgaba a un lado. En su espalda, cicatrices que ningún arma imperial podía haber dejado. Marcas antiguas, brutales, como si hubiera sido entrenado no para proteger, sino para resistir lo insoportable. Una pantalla flotante se activó. Informe de amenazas actualizado. Ataques en la frontera sur. Nivel de riesgo, medio. Kael no respondió. Solo cerró los ojos. Y por un instante, recordó. Una celda fría. Un campo de entrenamiento en Marte. Voces gritando. Cuerpos cayendo. Y una orden que aún lo quemaba por dentro. Serás el primero. El último. Y el único. La humanidad había creado monstruos en su historia. Pero él era el peor de todos. El emperador lo sabía. Y lo necesitaba precisamente por eso. Porque lo que venía no era una guerra convencional. Era algo más. Algo que solo un humano podía enfrentar. Y sobrevivir. El experimento que nadie debía saber. La mayoría de los miembros de la corte imperial dormía. O al menos, entraban en sus ciclos de inactividad biológica correspondientes. Pero no todos. En el ala más antigua del Palacio de Oro, donde las paredes aún conservaban trazas de minerales imposibles de reproducir en laboratorios, alguien caminaba con pasos lentos. Sus vestiduras flotaban levemente a cada movimiento, como si la gravedad se doblegara ante su rango. Era el archivero real. Su especie, los Cerani, vivía milenios y tenía como único propósito la custodia del conocimiento. No obedecían al emperador por fe ni por lealtad, sino por un antiguo contrato firmado durante el segundo colapso estelar. Para ellos, el conocimiento era un arma. Y sabían exactamente qué clase de arma era Kael. El archivero descendió a los niveles ocultos. Allí, donde ni los sensores del trono podían escanear. Frente a él se abrió una compuerta de 40 metros de grosor. Adentro, miles de cápsulas de información suspendida flotaban en campos cuánticos. Solo una de ellas brillaba en rojo. Solo una tenía bloqueos imperiales triple sellados. Y sobre ella, el nombre del proyecto estaba grabado con una letra que no pertenecía a ningún idioma galáctico. Hades. El archivero levantó una de sus manos de 6 dedos y activó la interfaz. No era un archivo cualquiera. Era una sentencia. Una herida en la historia. Uno de los pocos secretos que incluso el emperador se había negado a explicar. Pero ahora, todo estaba cambiando. El archivo se abrió. La primera imagen era clara, un planeta azul. Tierra. Año galáctico 2199. En aquel tiempo, la humanidad aún no formaba parte del Consejo Imperial. Eran considerados una especie salvaje, peligrosa, autodestructiva. Su civilización apenas había salido de su sistema solar. Y sin embargo, un pequeño grupo de científicos, financiado por una alianza secreta entre 3 especies, decidió usar a los humanos como materia base para un experimento militar. ¿Por qué? Porque los humanos tenían algo que ninguna otra raza tenía: una resistencia impredecible. Biológica, emocional, psicológica. Donde otras especies morían de desesperación, los humanos se adaptaban. Donde otros se rendían, ellos persistían. Y el proyecto Hades nació en las sombras. No era una iniciativa oficial. Era una aberración científica. Raptaron a niños de zonas de conflicto, los criaron en simulaciones de guerra constante, manipularon su ADN para potenciar agresividad, instinto, tolerancia al dolor. No usaron tecnología avanzada para no contaminar los resultados. Querían saber qué ocurría cuando se forjaba un soldado con el fuego puro de la desesperación humana. De los 1000 sujetos iniciales, 997 murieron en los primeros 5 años. 2 se volvieron incontrolables. Solo uno superó todas las fases. Kael. El informe mostraba pruebas grabadas en condiciones extremas. Kael enfrentando ambientes de gravedad hostil, cámaras de privación sensorial, tortura física y mental, entrenamientos en los que los instructores morían por error. Pero lo más aterrador no era lo que hacía. Era su mirada. Nunca imploró. Nunca se quebró. Solo aprendía. Observaba. Calculaba. Cuando el Consejo Imperial descubrió la existencia del proyecto,
Ordenó su destrucción inmediata. Se enviaron unidades de élite para erradicar las instalaciones y silenciar a los responsables. No lo lograron. Kael ya había escapado. Nadie supo cómo. Solo reapareció décadas después, al lado del emperador. El archivo continuaba. Informes clasificados, entrevistas, restos de diarios escritos a mano por los científicos humanos. Uno de ellos decía: fallamos. No creamos un arma. Creamos algo que aprendió a no necesitar órdenes. Algo que entiende el miedo mejor que nosotros. Algo que jamás debería haber sido liberado. Pero ya es tarde. No puedes destruir lo que ya aceptó ser monstruo. El archivero cerró el archivo. El silencio volvió a llenar la cámara. Mientras tanto, en otra parte del palacio, uno de los consejeros más antiguos observaba la noche artificial desde su balcón de cristal líquido. Su nombre era Tarn, y representaba a los Urkaal, una especie filosófica, conocidos por su neutralidad en conflictos políticos. Pero esa noche, Tarn tenía miedo. Porque había escuchado rumores. Rumores de que el emperador ya no confiaba en los suyos. Que buscaba algo más allá del control, más allá de la lógica. Y ese algo tenía nombre. Kael. ¿Qué pretende el emperador? Susurró Tarn. ¿Por qué confiar en un ser que ha sido diseñado para sobrevivir, no para obedecer? No tuvo respuesta. Pero otros también lo pensaban. En cámaras ocultas, en templos prohibidos, en reuniones codificadas, miembros de la nobleza galáctica comenzaban a conspirar. Porque si Kael era el producto de un experimento condenado, ¿qué impediría que el imperio entero se convirtiera en su próximo campo de pruebas? Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Kael ya los estaba observando. No desde cámaras. No desde censor. Sino desde la intuición brutal que había sido perfeccionada en años de sufrimiento. Sabía leer cuerpos, microgestos, silencios. Sabía cuando alguien pensaba en matarlo. Lo había sentido antes. En las jaulas. En las pruebas. En la última mirada de los otros tres que llegaron a la fase final. Ellos también lo odiaban. Y también murieron. Kael miró su reflejo en una lámina de metal pulido. No se veía a sí mismo como un protector. Ni como un soldado. Era una función. Una herramienta afilada. Y como cualquier arma afilada, sabía que algún día alguien intentaría destruirla. Pero él ya había aceptado eso. Porque solo un humano sabía cómo mirar a la muerte y hacer que retrocediera. La historia de su creación no era su carga. Era su ventaja. Porque todos en la corte temían que él fuera inhumano. Lo que no entendían era que seguía siendo completamente humano. Y eso era lo que más les aterraba. El juicio del coloso. El rumor se esparció por todo el palacio como fuego sobre combustible estelar. Había sido proclamado en la gran cúpula de sangre. Los Trexan habían lanzado un desafío de juicio imperial. No era un acto simbólico. Era antiguo. Légal. Sagrado. Un representante del imperio debía enfrentar en combate singular al guerrero elegido por los Trexan. Si el representante perdía, el sector disputado pasaría a manos del clan invasor. Si ganaba, el clan sería humillado públicamente, y su linaje marcado para siempre como subordinado. Era una de las pocas leyes que ni siquiera el emperador podía anular. Y el imperio debía responder. La corte se reunió bajo la cúpula de sangre. Un domo gigantesco, suspendido sobre vacío gravitacional, rodeado de estatuas antiguas, cada una representando a campeones caídos de combates anteriores. En el centro, una plataforma de obsidiana, marcada con miles de símbolos en lenguas extintas. Ese era el campo de duelo. El emperador apareció en su trono flotante, escoltado por 6 clérigos sionicos y una guardia ceremonial completa. La tensión era tan densa que ni el aire circulaba con normalidad. Frente al emperador, descendió del cielo una figura de terror. Trak el impercedero. El campeón Trexan. Medía más de 3 metros. Su cuerpo era una masa viva de músculos, placas óseas, injertos de guerra y espinas adaptativas. Cada paso que daba retumbaba en el suelo. Su mandíbula tenía una segunda fila de colmillos. Su piel, de color negro petróleo, parecía absorber la luz. Los nobles miraban con ansiedad al emperador. No sabían a quién enviaría. La mayoría pensaba que activaría algún autómata solar o que llamaría a un mercenario profesional. Pero cuando Kael bajó por la rampa en silencio, hubo un estremecimiento en toda la corte. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Porque nadie entendía por qué un simple humano,
sin modificaciones visibles, sin armas, sin armadura pesada, sería quien representara al imperio en uno de los duelos más importantes del ciclo. Pero Kael no necesitaba aplausos. Solo necesitaba sobrevivir. Y eso era lo que mejor sabía hacer. Traak soltó una carcajada que vibró como un trueno en el aire. ¿Tú? Rugió, escupiendo una baba espesa sobre la piedra. ¿Esto es una burla? Kael no respondió. Simplemente se quitó la chaqueta blindada y la dejó caer. Su torso estaba cubierto de cicatrices, algunas tan antiguas que parecían grabadas con ácido. Sus puños, vendados con una tela negra, se cerraron lentamente. El duelo comenzó. Traak se lanzó con la fuerza de un meteorito. Kael apenas se movió. Se deslizó hacia un lado, lo suficiente para evitar el impacto, y dejó que el coloso se estrellara contra una de las columnas del anillo externo. No contraatacó. No aún. Los espectadores estaban confundidos. Traak atacó de nuevo, esta vez con ambas manos y una embestida lateral. Kael rodó por el suelo, sin perder nunca el equilibrio. Cada movimiento era exacto. Ni un gramo de energía desperdiciada. Y entonces, al tercer intento, Traak lo alcanzó. Un golpe directo en el pecho. Kael salió volando, impactó contra la piedra y cayó de espaldas. La corte contuvo el aliento. Pero Kael se levantó. Sangraba por la boca. Y sonreía. No era una sonrisa desafiante. Era una sonrisa calculada. Porque ese golpe le había enseñado todo lo que necesitaba saber. Kael escupió sangre al suelo y murmuró algo que nadie escuchó. Y luego cambió. No physiquement. Sino en su postura. Ahora avanzaba. Paso a paso. Lento. Intimidante. Traak atacó de nuevo, pero esta vez Kael no esquivó. Desvió el golpe con el antebrazo, giró sobre su eje y clavó un codazo en la tráquea secundaria del coloso. Un rugido de dolor. El primer sonido de debilidad en toda la pelea. Kael no se detuvo. Usó el impulso de la criatura para lanzarse sobre su espalda, giró el cuello del Trexan hacia un lado y lo obligó a perder el equilibrio. Lo hizo caer. La criatura intentó levantarse, pero Kael ya estaba sobre él, golpeando con una técnica desconocida para la mayoría de las especies presentes. Golpes cortos, directos, sin pausa. No peleaba con furia. Ni con odio. Peleaba con intención. Cada impacto tenía un objetivo: dañar puntos nerviosos, fracturar articulaciones, reducir movilidad. Traak gritaba, pero Kael no se detenía. Y entonces, cuando todos pensaban que la criatura moriría, Kael se detuvo. Lo dejó vivir. Se puso de pie. Y miró directamente al emperador. Durante 5 segundos, nadie se movió. Kael dio un paso atrás. Está derrotado. No necesita morir, dijo. El emperador asintió. Y con un simple gesto, declaró la victoria del imperio. Traak fue retirado en camillas flotantes, humillado, pero con vida. Los clanes Trexan quedaron marcados. Y la galaxia entera recibió el mensaje. Kael no solo podía ganar. Podía decidir cuándo detenerse. Y eso lo hacía más temido que cualquier arma. En la corte, algunos comenzaron a ver en él no a un guardaespaldas, sino a un símbolo de poder sin límites. Otros, en cambio, comenzaron a entender el verdadero peligro. Kael no era un esclavo del emperador. No seguía órdenes por devoción. Seguía vivo porque aún no encontraba a alguien digno de matarlo. Esa noche, varios sistemas planetarios enviaron mensajes codificados entre sí. Comenzaban a unirse voces de protesta, temor y conspiración. Algunos decían que el emperador estaba perdiendo el control. Que el imperio no necesitaba humanos. Que Kael debía ser eliminado antes de que se convirtiera en algo más. Pero ya era tarde. Porque Kael no era una herramienta. Ni un experimento. Ni un monstruo. Era humano. Y lo más peligroso de un humano, no era su fuerza. Era su capacidad de decidir cuándo usarla. La corte se rompe. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Kael ya no era solo un guardaespaldas. Había cruzado una línea invisible. Lo que hizo en el juicio contra Traak no fue una simple demostración de poder. Fue una declaración. Una que muchos miembros de la corte imperial interpretaron como una amenaza. El emperador lo había enviado. Sí. Pero Kael decidió cuándo empezar la pelea. Y, lo más inquietante, cuándo terminarla. Eso era inaceptable.
En una estructura política donde cada palabra, cada gesto, cada microexpresión estaba regulada por normas de protocolo intergaláctico, la existencia de alguien como él era una aberración. Un error de cálculo que se había vuelto autónomo. Una tormenta sin coordenadas. El Consejo Interno de Nobles se reunió en secreto. No en el Palacio de Oro, sino en las cámaras flotantes de la luna Bacten, donde los muros estaban hechos de antimateria comprimida y las grabaciones eran imposibles. Estaban allí los nombres más antiguos y poderosos del imperio. El alto magistrado Baltor, la consejera Elixa de los Elión, el alquimista Borún, y al menos 3 representantes del brazo militar de los Catarac. Todos ellos sentían lo mismo, aunque sus palabras fueran distintas. «Es peligroso», dijo uno. «Es impredecible», agregó otro. «No representa a ninguna casta. No tiene clan, ni código genético imperial», afirmó una tercera voz. «Es una bomba de tiempo». El veredicto fue unánime. Kael debía ser eliminado. Pero no podían hacerlo abiertamente. No sin desafiar directamente al emperador. Lo que necesitaban era una muerte funcional. Un accidente. Algo que no dejara huella. Una sombra se activó. En las zonas más oscuras del imperio, entre sistemas donde el sol no toca, habita una red conocida solo por quienes no deberían saberla. Mercenarios, replicantes, cazadores sin alma. Algunos ni siquiera eran biológicos. Eran residuos de guerras pasadas, reprogramados, desquiciados. A uno de ellos le llegó el encargo. Nombre, Kael. Objetivo, eliminación total. Sin rastro. Pago, más de lo que cualquier existencia puede gastar en 1000 vidas. En el palacio, Kael lo sintió. No por sensores, ni por tecnología. Sino por instinto. Por ese cosquilleo detrás del cuello que solo aparece cuando alguien piensa en matarte. Lo había sentido cientos de veces antes. Lo que le preocupaba no era el ataque en sí. Era la certeza de que esta vez no venía solo del exterior. Venía desde dentro. Desde la corte. Desde los mismos que juraban proteger al emperador. Aquella noche, mientras las estrellas giraban sobre el cielo holográfico del Palacio de Oro, Kael se sentó solo en su cámara. Frente a él, una pared sin ventanas. Solo una piedra negra. Y sin embargo, allí hablaba consigo mismo. No en voz alta. No con palabras. Con recuerdos. Recordaba los días del proyecto Hades. Los intentos de asesinato entre los propios niños del programa. Las noches sin sueño. Las raciones envenenadas. Los instructores que disfrutaban viendo a los pequeños aspirantes destrozarse entre sí. Solo sobrevivía quien anticipaba la traición antes de que ocurriera. Y Kael siempre había sido el primero en anticiparla. Por eso aún estaba vivo. Por eso era el último. Esa noche, al pasar de las 2 unidades estándar de rotación planetaria, ocurrió el intento. Se apagaron los sensores de seguridad. Las cámaras colapsaron en bucles falsos. Los drones de vigilancia fueron redirigidos a zonas periféricas. Un grupo de 7 sombras cruzó el pasillo sin dejar huellas térmicas. Portaban cuchillas de energía, rifles de pulso, inhibidores de regeneración y bombas de confinamiento gravitacional. Entraron en su cámara. No había nadie. Solo una lámpara encendida. Y entonces, el infierno se desató. Kael cayó desde el techo. Sin armadura. Solo con sus puños y una serie de movimientos que no pertenecían a ningún arte marcial registrado. Era algo más. Algo que se movía entre el caos y la matemática. Golpeó al primero en el cuello. Lo desactivó sin matarlo. Tomó su cuchilla y cortó el brazo al segundo. La sangre no fue lo impactante. Lo impactante fue que Kael usó esa sangre para cegar al tercero. Lo que siguió fue una danza letal. Precisa. Silenciosa. 3 murieron sin emitir un solo sonido. 2 escaparon por un túnel lateral. 1, simplemente desapareció. El 7º era diferente. No peleó. Se arrodilló. Y habló. No sabíamos. No sabíamos que ya lo sabías. Kael lo miró con la serenidad de un depredador que no necesita gritar para matar. Ese fue su primer error. ¿Y el segundo? Creer que soy el único. El asesino no entendió. Y nunca tuvo tiempo para hacerlo. Kael le quebró el cuello. Sin odio. Sin emoción. Solo eficiencia. Esa misma noche, una transmisión oculta llegó a múltiples sistemas. La imagen era sencilla, una silueta humana entre sombras. Y una sola frase. La humanidad recuerda.
No fue una amenaza. Fue un anuncio. En lo profundo de la galaxia, otros humanos, ocultos, marginados, exiliados, vieron la señal. Y respondieron. No con palabras, sino con movimientos. Activaron antiguas redes de comunicación. Accedieron a archivos enterrados. Algunos comenzaron a moverse hacia el núcleo del imperio. Lentement. Sin prisa. Como células dormidas que se reactivan después de una larga hibernación. Porque sabían lo que Kael significaba. No era un individuo. Era una señal. Un símbolo de que, incluso en el corazón del poder alienígena, el espíritu humano no había sido destruido. Solo estaba esperando. Esperando el momento adecuado. El emperador, desde su trono, observó los informes de la noche. Sabía quién había dado la orden. Sabía que la corte se estaba desmoronando. Pero no dijo nada. Solo una frase salió de su boca mientras miraba el vacío estelar. El fuego solo purifica lo que vale la pena conservar. Y Kael ardía. El emperador habla. Durante más de 300 ciclos, el emperador no habló en público. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para imponer obediencia, orden y estructura en un imperio que abarcaba más de 1000 sistemas estelares. Las decisiones eran comunicadas mediante visiones psiónicas, dictados ceremoniales o símbolos inscritos en cristales flotantes. Su voz estaba reservada para los momentos que cambiaban el curso de la historia. Y ese momento había llegado. Después del atentado fallido contra Kael, el Palacio de Oro dejó de ser un símbolo de unidad. Se convirtió en una sala de espejos fracturados. Las miradas entre consejeros eran filosas. Las palabras, cuidadosamente calculadas. Cada movimiento del guardaespaldas humano era seguido con una mezcla de fascinación, envidia y miedo. Algunos se atrevían a hablar de guerra civil. Otros, de purga. Pero ninguno esperaba lo que ocurrió aquella noche. Sin aviso previo, sin ceremonia, sin protocolo, el emperador activó el canal central de conciencia galáctica, una transmisión psiónica compartida entre las élites del imperio. Solo se había usado 5 veces en toda la historia registrada. Era el equivalente a gritar desde el corazón mismo del universo. Y todos lo escucharon. No fue una voz como las que conocen los oídos físicos. Fue una frecuencia que resonó en el alma. Un pulso mental que obligaba a la atención absoluta. Y dijo: durante siglos, la galaxia ha creído que la estabilidad es superior al caos. Que la tradición es más valiosa que el cambio. Que la pureza de las especies es la clave de la evolución. Esa idea nos ha debilitado. Las imágenes mentales acompañaban las palabras. Se veían civilizaciones destruidas por su arrogancia. Sistemas enteros que se colapsaron al no adaptarse. Y luego, apareció la imagen de la Tierra. Chaotica. Azul. Rota por guerra. Pero viva. Cuando observamos por primera vez a los humanos, los despreciamos, continuó el emperador. Vimos su violencia, su impulsividad, su torpeza. Pero no entendimos lo esencial. Lo que los hace únicos. Los humanos no temen al sufrimiento. Lo moldean. Lo absorben. Lo transforman en impulso. La imagen de Kael apareció. Su cuerpo cubierto de cicatrices. Su rostro sereno. He escuchado sus murmuros, dijo el emperador. Sé que lo temen. Que no comprenden por qué un humano ocupa un lugar tan cercano a mí. Algunos piensan que lo domestiqué. Otros, que lo uso como símbolo para intimidar. Están equivocados. Hubo un silencio absoluto. Y luego, la revelación. Kael no me sirve a mí. Yo le sirvo a él. Le servimos todos. Porque él es lo que seremos, o lo que nos destruirá. Él es el espejo de lo que hemos olvidado. En la sala del trono, nadie respiraba. Kael estaba de pie, en el mismo lugar de siempre, sin reaccionar. Pero por dentro, algo se agitaba. No era orgullo. No era vanidad. Era una certeza que había intentado negar durante años. Que no había sido elegido por error. Había sido forjado. Preparado. Y ahora, expuesto. El emperador prosiguió. Las razas de esta galaxia han buscado evitar el conflicto. Pero el conflicto es el motor de toda evolución. Los humanos lo entendieron desde su origen. Por eso son tan peligrosos. Por eso los necesitamos. Porque cuando llegue la oscuridad, y vendrá, solo los que aceptan el caos sobrevivirán. Una explosión de pensamientos invadió las mentes de los consejeros. Está loco.
Pensó uno. Nos somete a una especie menor. Gritó otro, desde su mente interna. Pero el emperador ya no escuchaba. Solo hablaba. Kael representa una filosofía. No obedece por sistema. No lucha por gloria. Lucha porque no conoce otra forma de existir. Y cuando la galaxia caiga en sombras, los que sobrevivan no serán los más inteligentes, sino los más determinados. Las imágenes finales mostraron un futuro alternativo. Planetas en llamas. Especies extinguidas. Y en medio de la devastación, humanos caminando entre ruinas, cargando heridos, reconstruyendo. Viviendo. Porque así son. Porque siempre lo han sido. El canal se cerró. Y el silencio volvió. En las siguientes horas, todo el imperio entró en un estado de shock político. La declaración había sido directa. Sin ambigüedad. El emperador había apostado el destino de la galaxia en el espíritu humano. Y eso era algo que ningún protocolo podía digerir. En el núcleo del Consejo Militar, 3 altos generales renunciaron. Algunos mundos declararon neutralidad. Otros, en cambio, comenzaron a enviar mensajes discretos a la Tierra. Querían pactos. Querían alianzas. Querían acceso a lo que había creado a Kael. Porque ahora entendían. El futuro del imperio. Hablaba con acento humano. En las cámaras interiores, Kael se quedó solo. Miró una pared sin símbolo. Y habló, por primera vez, con voz audible. Nunca pedí ser esto. Nadie respondió. Pero lo sabía. No importaba. Porque ya no se trataba de él. Se trataba de lo que vendría. Y cuando viniera, él estaría listo. La noche de los fuegos. El cielo no ardía porque alguien lo encendiera. Ardía porque ya no podía contener más dolor. Las primeras explosiones comenzaron al borde del sistema imperial, en los límites exteriores donde las patrullas eran automáticas y la seguridad era delegada a inteligencia artificial. Cayeron sin emitir alarma. Las naves que custodiaban los corredores de acceso interdimensional fueron desintegradas en silencio. Las comunicaciones se cortaron en bloque, no por ataques directos, sino porque los canales fueron ocupados con una única señal. Purificación total. Nadie sabía quién la emitía. Algunos lo atribuyeron a sectas antiguas. Otros, a alianzas de razas exiliadas. Pero lo cierto era que, en menos de una rotación galáctica, más de 20 mundos juraron lealtad a una fuerza desconocida, una que no respetaba tratados, linajes ni historia. Querían el fin del emperador. Querían sangre. El Palacio de Oro entró en modo de bloqueo. Cúpula defensiva. Drones de contención. Escudo dimensional. Pero no bastaba. La flota enemiga ya estaba en la órbita alta del planeta sagrado. No aterrizaban. Descendían. Como lluvia maldita. Como promesa de destrucción. Cada cápsula traía soldados, bestias, armas vivientes, entidades sin nombre. No era una invasión. Era una limpieza. Y en medio del caos, estaba Kael. En la cámara del emperador, los últimos miembros leales del consejo suplicaban. Debemos evacuar. Use su nave personal. Ordene la disolución imperial. Aún podemos negociar. Pero el emperador no respondió. Giró lentamente la cabeza hacia su sombra. Hacia el humano. ¿Sabes lo que viene? Preguntó, sin adornos. Kael asintió. Sí. ¿Y sabes que quizás no sobrevivas? Kael lo miró con calma. Nunca fue la idea. El emperador extendió la mano. No para despedirse. Sino para entregar algo. Un disco. Negro. Sin inscripciones. Este es el núcleo de comando imperial. Si todo cae, asegúrate de que llegue a quienes sepan reconstruir. No importa si no son de este mundo. No importa si no son nobles. Solo importa que recuerden. Kael guardó el disco en su cinturón. Y caminó hacia el pasillo principal. No usaba armadura. Solo sus ropas de combate. Su cuerpo. Y su historia. Cuando las puertas se abrieron, no fue una escena de guerra lo que lo esperaba. Fue el infierno. Fuego en los cielos. Explosiones en los niveles bajos. Gritos. Alarmas. Criaturas trepando por las paredes, cruzando portales. Cada segundo era una muerte. Cada respiro, una amenaza. Kael no se detuvo. Avanzó. Y donde él pisaba, las cosas cambiaban. No por arte de magia. Por miedo. Los soldados enemigos,
Al verlo, se detenían. Algunos atacaban por reflejo. Y caían. Porque Kael ya no peleaba por órdenes. No protegía a un trono. Ni a un emperador. Peleaba por algo más. Por la memoria de quienes lo convirtieron en lo que era. Por la rabia de generaciones humanas usadas, traicionadas, olvidadas. Peleaba por una especie entera. En uno de los corredores exteriores, se topó con una criatura de 5 metros, cubierta de acero vivo. El comandante enemigo. Llevaba un sable de plasma de más de 3 metros. Su boca tenía 3 hileras de dientes y hablaba sin necesidad de aire. Tú eres Kael. Sí. Eres humano. Eso también. Has matado a muchos de los nuestros. Kael levantó la mirada. No tantos como los que vienen. El combate fue breve. Y brutal. Kael no se movía con velocidad sobrehumana. Ni tenía reflejos cibernéticos. Pero cada movimiento era correcto. Como si ya supiera lo que el otro haría. Como si lo hubiera vivido antes. Porque lo había hecho. En Marte. En las jaulas. En los entrenamientos donde el fracaso significaba perder la piel, o la mente. La criatura cayó. No muerta. Pero rota. Y Kael siguió. En la sala de comando, activó el núcleo del emperador. Ingresó los códigos. No tenía acceso formal. Pero el sistema lo reconoció. Por biometría. Por trauma. Por memoria genética. El imperio aceptó su presencia. Y entonces, lo vio. Una señal. Una flota se aproximaba. No era impérial. No era enemiga. Era algo más. Nave humana. Prototipos antiguos. Carguero modificado. Armatostes oxidados que parecían a punto de desintegrarse. Pero todos venían armados. Y todos respondían a la misma transmisión. La de Kael. No hablaban. No preguntaban. Solo seguían. Y cuando la flota enemiga los detectó, fue tarde. La humanidad no tenía el poder tecnológico de otras razas. Pero tenía algo más peligroso. La decisión de morir peleando. Y no por un trono. Ni por gloria. Sino por uno de los suyos. Las naves humanas se estrellaban si no podían disparar. Las tropas terrestres abrían camino a golpes, a cuchillos, a gritos. No se retiraban. No sabían cómo hacerlo. Y al frente. Kael. Herido. Quemado. Pero en pie. Con el pecho descubierto. Con las manos ensangrentadas. Y con la mirada de alguien que ya había muerto antes. La batalla duró un ciclo entero. Cuando la última nave enemiga fue destruida, el Palacio de Oro estaba en ruinas. El trono había sido partido en 2. La mayoría de la corte, desaparecida. Pero el emperador, seguía vivo. Y Kael, de rodillas, aún respiraba. Un humano se le acercó. No era un soldado. Era un niño. Un niño humano, nacido en un planeta minero, traído por su padre a combatir porque no había otra opción. El niño miró a Kael. Y preguntó: ¿Tú eres el guardaespaldas del emperador? Kael lo miró, con sangre en los labios. No, respondió. Y sonrió. Soy el recuerdo de lo que somos capaces de hacer, cuando nadie cree en nosotros. El niño asintió. Y Kael se desplomó. No murió. Solo durmió. Porque por primera vez en toda su vida, no necesitaba pelear. Fin de la historia.